Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Lo más inteligente. Y leemos en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Lo más inteligente que hizo hasta el momento Jonás fue buscar a Dios. Y es lo más inteligente que tú y yo podemos y debemos hacer, lo cual es también buscar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos cuando las cosas están mal? ¿A dónde vamos cuando las cosas no salen? ¿A dónde nos dirigimos cuando hay circunstancias adversas? ¿Y quién viene a nuestra mente primero para tratar de solucionar? Ello nos muestra si buscamos a Dios o no. Lo más inteligente, buscar a Dios. El rey David también decía: en mi angustia te busqué y me escuchaste. Y es increíble cómo Dios dice: clama a mí, yo te responderé. El teléfono de Dios no mantiene ocupado. No son las líneas que siempre permanecen, insista, porque estamos ocupados en este momento. No, Dios tiene el tiempo para nosotros. Él es el dueño del tiempo y Él habita en la eternidad. Y que he de explicar 4 cosas que Dios preparó para Jonás, para el proceso de su vida, el cual terminó muy bien, evangelizando a 120,000 personas y trayéndolas al arrepentimiento. El mayor avivamiento que hasta el momento yo encuentro aquí en la palabra de Dios, porque he visto muchas veces convertidos, y la más grande va a ser dentro de la gran tribulación, eso sí, pero digo hasta el momento, porque el tiempo de Jonás ya pasó y hasta el día de hoy de la iglesia, no sé, no lo distingo yo, no tengo el conocimiento si en una sola predicación más de 120,000 personas se han convertido, no lo sé. Para mí es el momento más grande de una predicación que trae arrepentimiento. Y es increíble cómo tener un corazón sensible a la palabra de Dios es importante. Como con unas cortas palabras, porque inclusive Jonás dice que no venía dando gran elocuencia de todo lo que tenía que decir. No, simplemente él decía, en el capítulo 3, versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es lo que me enseña su predicación. No me habla más, no me habla de estudios bíblicos, teológicos, de muchas horas,
enseñanza acerca de quién es Cristo, solamente estaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y bastó para que la gente de Nínive creyeran a Dios, dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y clamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero hay veces damos unos estudios tan profundos, pero el corazón del hombre aún no ha cambiado y no hay arrepentimiento. Esto nos muestra cómo Dios prepara, y lo más inteligente que podemos hacer es buscarle. ¿Y qué preparó Dios primero? En el capítulo 1, versículo 7, siempre hablando de Jonás, dice que preparó un pez, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Preparó algo, preparó un tiempo de quietud, un tiempo de reflexión, un tiempo o un lugar desde el cual él pudo meditar, él pudo reflexionar, porque dice el versículo que leímos que desde allí oró. No hubiese orado, y vemos que desde el capítulo 1 no oró, solamente trató de huir. Cuando vino la tempestad en el mar, le preguntaban qué era y él no decía. Después, cuando algo dijo, decidieron botarlo al mar. Pero haberlo botado al mar y haber enviado un pez fue algo que Dios preparó con un propósito especial. No dice que lo tragó un tiburón ni una ballena como algunos colocan. Dice que un gran pez, no sabemos qué pez sería. Pero lo primero que Dios preparó fue un tiempo de quietud, de reflexión. Y Dios siempre prepara tiempos donde nosotros estamos quietos y debemos meditar y pensar qué es lo que Dios quiere hablarnos. Lo segundo que Dios preparó fue una planta. En el capítulo 4, versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Lo segundo que Dios preparó fue un refugio, un lugar donde pudiese sentirse cómodo, donde pudiera librarse de su malestar, de su dolor de cabeza, de su enojo, de su ira. Dios siempre va a preparar un lugar, un refugio, donde podamos estar. Por eso Él es nuestro refugio, nuestro adulam, donde podamos alegrarnos. Y Jesús lo ha hecho. Tal vez, si traemos a memoria, lo recordaremos. Pero Dios ha sido nuestro refugio. La tercera cosa que Dios preparó está en el capítulo 4, versículo 7. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios preparó algo para que acabase con eso que le daba comodidad y confort a Jonás, eso que lo hacía sentir cómodo, eso que lo hacía sentir alegre. Y Dios a veces prepara cosas para quitar de nuestra vida lo que nos hace sentir alegres, cómodos, sentirnos satisfechos, pero que no es dentro de la voluntad de Dios. Por eso muchas cosas que tal vez a veces no se dan, negocios, amistades, relaciones, que no están dentro de la voluntad de Dios, que nos unen a un yugo desigual, muchas veces no se dan cuando Dios interviene, cuando Dios prepara y permitimos que Él prepare. Cuando nos estrellamos es porque sencillamente no escuchamos a Dios. Pero dice que preparó un gusano y el mismo gusano acabó con la calabacera, con el refugio que Él tenía. Y sabes, es necesario a veces pasar por desiertos y no por cosas grandes, porque Dios no nos prueba ni nos disciplina con cosas tremendas. Pero sí hay cosas que nos sirven y nos pasan por un desierto para poder saber dónde está nuestro corazón realmente. El pueblo de Israel fue probado 10 veces
de camino a la tierra prometida y no fueron aprobados en ninguna de las 10. Solo hubo queja. Y hay veces Dios prepara circunstancias en nuestra vida para ver en dónde está nuestro corazón, para ver si nuestra alegría está en lo que tenemos o en el Dios que tenemos. Porque Jonás se alegró por la calabacera, pero no se alegró porque Dios le había dado la calabacera. Y Jonás se enojó porque Dios le quitó la calabacera, pero no entendió que no le pertenecía a él, que eso era de Dios. Y Dios sencillamente estaba probando el corazón de Jonás para ver en dónde estaba. Se preocupó más por la calabacera que por las 120,000 personas de Nínive. Y eso fue lo que Dios quiso descubrir en medio del proceso con Jonás, tratando de formar un corazón correcto. Entonces Dios preparó un pez, preparó una planta y preparó un gusano, pero en el capítulo 4, versículo 8 dice que preparó un viento recio. Dice, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí morirme que la vida. Un viento recio. La palabra nos muestra acerca de este significado de viento recio. Viento en el hebreo significa ruach, aire, aliento, espíritu, neuma. Pero no en todos los versículos tiene el mismo significado. En algunos habla acerca de los 4 vientos. Viento significaba a veces un calor muy fuerte, sequías, como vemos en Génesis. Pero también era un aliento refrescante de las lluvias. Eso lo dice Proverbios, el primer libro a Reyes. Con Dios también preparó un viento oriental para abrir el Mar Rojo, eso está en Éxodo. El comercio marítimo dependía de los vientos para navegar allí. Simbólicamente los 4 vientos representan 4 puntos cardinales, etc. O sea, no siempre la palabra viento en cada versículo que encuentres tiene el mismo significado. Pero aquí en Job está hablando de un respiro. Está hablando acerca de un aliciente. Dice que el sol hirió a Jonás, mas no fue el viento recio solano. No fue el viento el que hirió a Jonás, sino el sol fuerte. Dios preparó también un aliento, un toque, un rúa, un espíritu. Un nuevo empezar, un nuevo comienzo en la vida de Jonás, para que pudiera entender que era más importante la vida de toda una nación que la comodidad de una persona, por su orgullo, por su soberbia y por su enojo. Lo más inteligente que hizo Jonás fue buscar a Dios, y es lo más inteligente que tú y yo podemos hacer cada mañana. Así que permíteme orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por esta semana hablarnos de el enojo, Señor. No estamos enojados contigo, de el decir no estoy de acuerdo, no me parece, de hacer las paces contigo, de entender que nuestro pasado no es profecía para nuestro futuro, entender que tú preparas circunstancias, cosas, personas, lugares para formar nuestra vida. Y que hoy, terminando esta semana en bendición, lo más inteligente que podemos hacer es buscarte. Así que gracias porque estamos escuchando este devocional y significa que te estamos buscando. Te amamos, te bendecimos, Dios, y hoy cada persona que necesita una palabra de aliento, envío este devocional para darte a entender que lo más inteligente que puedes hacer es escucharlo, meditarlo y buscar a Dios cada día. No dejemos de hacerlo porque en estos 4 libros de capítulos del libro de Jonás, lo más inteligente que vemos que hizo Jonás está en un solo versículo, y fue buscar a Dios desde el vientre del pez. Te amamos y te bendecimos, Rey, dejamos este precioso día en el nombre de Jesús, papá, y bajo tu poder, Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo fuerte para todos.
se agota.